Muy bien chicos, en este video les voy a mostrar cómo es que funciona la interpolación en Mojo cuando utilizamos las capas Switch o cuando utilizamos la capa de fotograma por fotograma. Este tutorial llega bastante tarde, lo siento mucho, pero ya saben cómo soy. Suelo improvisar a la hora de hacer tutoriales. No es que siga un guión y tenga enlistado todos los tutoriales en orden, así que si se me ocurre un tutorial lo hago, y si se me olvida hacer un tutorial no lo hago y lo hago varios años después, así que nada. Miren, voy a utilizar el ejemplo de las bocas para enseñarles cómo funciona la interpolación, pero antes les voy a explicar de manera rápida lo que tienen que tener en cuenta a la hora de utilizar la interpolación en las capas Switch. Miren, voy a crear una capa y pues en esta capa voy a crear un círculo. Voy a crear un círculo y lo voy a colocar de color blanco, vale. Muy bien. Entonces, voy a crear otra capa y este círculo lo voy a transformar en un cuadrado. Lo voy a transformar en un cuadrado. Listo. Ya tengo mi cuadrado. Entonces, voy a meter estas dos capas en un grupo y ese grupo pues una capa Switch. Entonces, en el fotograma número 1 voy a colocar el círculo y en el fotograma número 12 voy a colocar el cuadrado. Lo voy a colocar mejor en el 24. Vale. Entonces, si yo recorro la línea de tiempo no va a pasar nada. Simplemente cuando llegue la línea de tiempo al fotograma 24 va a cambiar el cuadrado y pues nada. Eso es lo que hace una capa Switch. Pero si nosotros activamos la interpolación, doble clic, pestaña Switch y aquí activamos la interpolación. Damos clic en OK y listo. ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros recorramos la línea de tiempo, este círculo poco a poco se va a ir transformando en el cuadrado. Miren, aquí va transformándose en el cuadrado. ¿Y por qué no se mueve? Porque estúpidamente yo dejé la capa atrás. Por eso no se mueve. Miren. A ver, vamos a colocar esto vamos a resetear esto. Listo. Entonces vamos a colocar el círculo por acá. Y esto pues lo vamos a resetear también. Y vamos a colocar el cuadrado por acá. Muy bien. Entonces aquí se va moviendo y se transforma en un cuadrado. Entonces luego de corregir mi error pues ya les puedo explicar que la interpolación lo que hace es que anima los fotogramas donde no hay nada y trata de imitar la figura que contiene el siguiente fotograma. Miren, aquí estamos con un círculo, aquí va avanzando hasta transformarse en un cuadrado. Si nosotros este cuadrado lo quisiéramos convertir en un triángulo, pues vamos a hacer el triángulo. Hacemos esto por acá. Y esto también le ponemos esto y esto también. Y listo, ya tenemos nuestro triángulo. Lo bajamos un poquito para que esté a la misma altura. Y ahora cuando nosotros recorramos la línea de tiempo, ese círculo se va a ir transformando en el triángulo. Miren. Listo. Y aquí pues no hay fotogramas dibujados. Eso es lo que hace la interpolación. Pero tiene un fallo enorme, un gran problema esta cosa. ¿Y cuál es? Que sí o sí tiene que tener la misma cantidad de vectores. Por ejemplo, este círculo tiene 4 vectores. Le voy a cambiar el color a esto. Este círculo tiene 4 vectores. Miren, 1, 2, 3, 4. El triángulo también tiene 4 vectores. El triángulo también tiene 4 vectores. 1 y 3 son 4. Entonces, en el momento que nosotros agreguemos un vector que no existe en el siguiente frame, por ejemplo, miren, aquí agregué un quinto vector, la interpolación se jodió, ya no sirve. Y ese es un gran problema que tiene Mojo, que no sé por qué no han agregado una función que haga que el programa identifique que si una figura tiene 5 vectores y la otra figura tiene 4 vectores, pues internamente agregue el vector que no existe para completar la figura a la que se quiere llegar. Si nosotros agregamos un vector, el vector que no existe, que tiene el círculo, al triángulo, pues debería de funcionar porque ahora ya los dos tienen 5 vectores. Miren, ahí ya funciona. Entonces, para mí, este es un gran fallo que tiene el programa y que sí o sí tienen que corregir. Porque hay programas viejos
Y estoy hablando de programas viejos que dejaron de recibir actualizaciones en el 2020, que sí hacen eso. Así que espero yo que en el futuro eso lo puedan corregir. Y si no lo agregan, pues ya saben lo que dicen, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, en fin. Ahora bien, esto mismo pasa con la capa de fotograma por fotograma. Vamos a borrar esto. Vamos a crear una capa de frame by frame. Y miren, en el frame 1 vamos a dibujar un triángulo. Más o menos así. Estos tienen muchos vectores. Tienen más vectores de los que desearía. Pero bueno, estoy dibujando con el mouse. Duplicamos. Y pues este triángulo lo vamos a deformar nosotros con los vectores que ya están aquí. Por ejemplo, vamos a moverlo por acá y pues vamos a deformarlo con una figura extraña. Más o menos así. Entonces, si nosotros recorremos la línea de tiempo, pues no pasa nada. Simplemente va a cambiar las figuras. Entonces, ahora bien, creo que dibujé en el frame que no era. Este es el normal. Bueno, entonces miren, solo cambiamos y asunto arreglado. Vale. Entonces, doble clic al grupo, capa switch, o pestaña switch, perdón, y activamos la interpolación. Listo. Entonces, en el momento que la línea de tiempo funcione, esto se va a ir deformando hasta adaptarse a la forma que nosotros hemos deformado. Y pues lamentablemente, pues como les dije, funciona de la misma manera. En el momento que nosotros agregamos un vector que no exista, esto ya no sirve. Así que ya teniendo en cuenta cómo es que funciona la interpolación, pues volvamos a las bocas. Y pues aquí tengo vectorizadas varias bocas para un personaje que no existe. Y pues nos falta una boca. Nos falta vectorizar una boca. Lo que yo he hecho es duplicar cada capa para ir acomodando los vectores y así formando la nueva boca. Entonces me falta crear una boca que es la U. Entonces duplicamos esta, lo llamamos U. Y pues ahora simplemente tenemos que acomodar los vectores. Por ejemplo, es más o menos así. Subimos esto por aquí un poquito. Bajamos esto por acá. Subimos un poco los dientes. La lengua también la subimos. Y esto pues lo subimos un poquito. Y aumentamos la curvatura un poquito. Más o menos así. Si mal no recuerdo, más o menos así. Y aquí pues los dientes podemos mover un poquito esto de aquí y listo. Ya está. Entonces, ya teniendo todas las bocas vectorizadas y listas para ser animadas en un personaje, ya sea con el autolixing que Mojo proporciona o haciéndolo manualmente, pues lo único que tenemos que hacer es irnos a la línea de tiempo y digamos que ir acomodando las bocas. Lo voy a hacer en este momento así manualmente porque, bueno, no tengo ningún audio de utilizar. Y miren, aquí voy a colocar esta boca, aquí voy a colocar esta boca y aquí voy a colocar esta boca. Entonces, si yo recorro la línea de tiempo, pues no pasa nada, simplemente es la capa switch cambiando entre fotogramas. Pero si activo en la pestaña de switch la interpolación de subcapas, pues entonces al momento que yo recorra la línea de tiempo, la boca irá cambiando y se irá posicionando en la nueva forma. Miren. Y pues así podemos hacer un mejor movimiento de las bocas de los personajes gracias a la interpolación. Y siempre tienes que tener en cuenta que todas las formas tienen que tener la misma cantidad de fotogramas. Por eso yo te recomiendo que si lo vas a hacer así, dupliques, renombres la nueva boca y pues aquí vas acomodando tú los vectores a la nueva pose de la boca. Entonces aquí pues, gracias a la interpolación, nosotros tenemos esto. Bien, listo. Y pues aquí ya podemos hacer un autolixing con lo que nos da Mojo. Recuerden que para hacer un autolixing así normal, doble clic, capa o pestaña switch y aquí pues seleccionan el audio que quieren utilizar. Primero tienen que importarlo al programa, obviamente, con la función de audio.
y luego pues se van aquí y seleccionan el audio que han importado y ya Mojo hará un auto-lixing y ya ustedes pues irán acomodando los vectores si no es tan preciso como esperaban. Bueno pues chicos, espero que este video les haya sido de utilidad. Si lo fue así, pues no olviden dejarme su poderosísimo like y suscribirse al canal. Una disculpa por traerlo muy tarde, pero bueno, ya saben cómo soy. Si ya saben cómo soy, ¿para qué se enojan? Y pues nada chicos, nos estaremos viendo. Chao, chao.